Cuando Jesús ascendió al cielo, sus discípulos quedaron con una gran comisión, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En poco tiempo, la comunidad de creyentes empezó a crecer de manera sorprendente. La iglesia primitiva, impulsada por el poder del Espíritu Santo, no era una estructura organizada ni tenía templos hermosos. Era una familia. Un cuerpo unido por la fe, el amor y la esperanza viva en Cristo resucitado. A lo largo de la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres profundamente devotos a Dios. Personas que caminaron con fe, que sirvieron con humildad y que dedicaron su vida a extender el mensaje de salvación. Sin embargo, son pocos los casos en los que vemos a creyentes no solo luchando por el Evangelio, sino entregando su vida por él. En el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 5, se nos presenta a Esteban como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Su nombre proviene del griego Estéfanos, que significa corona, y no es casualidad, su vida sería una ofrenda coronada de gloria para Dios. Él no fue uno de los 12 apóstoles. No caminó con Jesús durante su ministerio terrenal. Pero su testimonio fue tan fuerte, tan lleno de la presencia divina, que quedó escrito en las Escrituras como el primer mártir del cristianismo. Esteban era un judío helenista, es decir, un judío nacido fuera de Palestina y hablante del idioma griego. Se había establecido en Jerusalén y se convirtió en seguidor de Cristo, formando parte activa de la iglesia primitiva. En ese entonces, surgió una tensión entre los judíos helenistas y los hebreos, ya que se decía que las viudas de los primeros estaban siendo descuidadas en la distribución diaria de los alimentos. Los apóstoles, conscientes de que no podían descuidar la predicación de la palabra para encargarse de asuntos logísticos, pidieron a la congregación que eligiera a 7 hombres de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, para ocuparse de esta necesidad. Entre los elegidos estaba Esteban, quien desde ese momento destacó como un hombre de profunda fe, lleno del Espíritu Santo, sabiduría divina y un corazón dispuesto al servicio. Después de ser ungidos mediante la imposición de manos por los apóstoles, estos hombres fueron comisionados para servir. Gracias a esta sabia decisión, la palabra de Dios se difundía aún más, y el número de discípulos en Jerusalén crecía rápidamente. La iglesia se fortalecía no solo en número, sino en unidad y en poder espiritual. Aunque no conocemos detalles personales sobre la vida de Esteban, su familia, su pasado o si tenía esposa e hijos, lo que sí sabemos es que lo esencial de su vida era Cristo. Su vida estaba centrada en servir y glorificar al Señor. Esteban no se limitó a cumplir tareas administrativas. Su vida espiritual rebosaba tanto que realizaba señales, milagros y prodigios entre el pueblo. Era evidente que la gracia de Dios reposaba sobre él. Su sabiduría, dada por el Espíritu Santo, era tan poderosa que ni los más preparados podían refutar sus palabras. Pero como suele suceder cuando la verdad confronta, no todos estaban contentos con su ministerio. Algunos comenzaron a discutir con él, pero al no poder vencerle con argumentos, tramaron un plan perverso, levantaron falsos testigos que lo acusaron de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Así, Esteban fue llevado ante el concilio del Sanedrín. Lo presentaron como un enemigo del templo y de la ley. Sus acusadores decían que él afirmaba que Jesús destruiría el templo y cambiaría las costumbres transmitidas por Moisés. Era una acusación seria, que en el contexto judío de la época equivalía a una sentencia de muerte. Cuando el sumo sacerdote le preguntó si aquellas cosas eran ciertas, Esteban tuvo 2 opciones, defenderse o predicar. Y eligió predicar. No se preocupó por salvar su vida, sino por anunciar la verdad. Y lo hizo con valentía. En Hechos capítulo 7, encontramos el discurso más largo registrado en el libro. Esteban comenzó hablando de Abraham, el padre de la fe. Recordó cómo Dios lo llamó a salir de su tierra, cómo le prometió una descendencia y una tierra, aunque no la vio completamente en vida. Habló de Isaac, de Jacob, de José, de la esclavitud en Egipto. De cómo Dios levantó a Moisés para liberar a su pueblo. Pero también recordó cómo, una y otra vez, el pueblo resistió la voluntad de Dios. Rechazaron a José. Rechazaron a Moisés. Se volvieron a la idolatría. Se aferraron a la ley, pero ignoraron al Dios de la ley. Tuvieron el tabernáculo, el templo, los sacrificios, pero sus corazones estaban lejos. Y entonces Esteban llega a la parte central de su mensaje. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos.
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esas palabras no fueron pronunciadas con odio, sino con dolor. Esteban no estaba insultando, estaba revelando la verdad. Ellos no solo rechazaban a los profetas, sino que habían entregado y asesinado al Mesías prometido, a Jesús de Nazaret. Esteban no temió decir la verdad, les recordó que sus antepasados rechazaron una y otra vez a los profetas que anunciaban la venida del Mesías, y que ellos, siguiendo ese mismo patrón, habían traicionado y entregado a Jesús, el justo. Estas palabras no fueron bien recibidas. La verdad duele, especialmente cuando confronta una religiosidad vacía. Pero Esteban no hablaba con rencor, sino con la convicción que da el Espíritu Santo, con la paz de quien sabe que su vida pertenece a Dios. Esteban les recuerda con claridad. Este Moisés, a quien rechazaron diciendo, quien te ha puesto por gobernante y juez, es precisamente el que Dios envió como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Hechos 7:35. Esteban exalta a Moisés como figura clave en la redención del pueblo de Egipto, un hombre que habló con Dios, que guió a Israel por el desierto durante 40 años. Y que anunció proféticamente la venida de un profeta aún mayor, Jesús. Pero incluso ese Moisés fue rechazado. El pueblo no obedeció. Se rebelaron. En sus corazones volvieron a Egipto. Clamaron por ídolos, se fabricaron un becerro de oro y ofrecieron sacrificios a dioses falsos. Rechazaron al Dios vivo por las obras de sus propias manos. Y entonces Esteban denuncia. Dios los entregó a la adoración de los astros del cielo. Tomaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán. Y por eso los llevaré más allá de Babilonia. Hechos 7, 42-43. Es un mensaje fuerte. No solo de historia, sino de juicio. Esteban no suaviza las palabras. Habla con el fuego del Espíritu, no con el temor de los hombres. Esteban continúa señalando que, aunque Salomón construyó un templo, el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Dios es mucho más grande que cualquier edificio, cualquier tradición o forma exterior. El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor. Isaías 66, 1, 2. ¿Acaso puede contenerse al Dios eterno en estructuras humanas? Esteban les muestra que se han aferrado a lo externo, a los ritos, al templo, pero han olvidado al Dios del templo. Y en su conclusión, lanza palabras que traspasan el alma. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Los llama tercos, endurecidos, sordos a la voz de Dios. Les dice lo que nadie se atrevía a decir, que ellos eran los traidores, los asesinos del justo, del Mesías prometido, Jesús. Estas palabras, aunque verdaderas, fueron como fuego sobre pólvora. Los miembros del Sanedrín, al oírlas, se llenaron de furia. Crujieron los dientes. Pero Esteban, en vez de temer, levantó los ojos al cielo. Y entonces sucedió algo glorioso. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7, 55-56. ¡Qué momento tan sublime! En su hora más oscura, Esteban ve el cielo abierto. Jesús no está sentado, como suele describirse, sino de pie, recibiendo al mártir que ha dado todo por él. Es como si Cristo mismo se levantara en honor a su siervo fiel. Pero el odio no se detiene. Ellos gritan, se tapan los oídos, se lanzan contra él como una turba desenfrenada. Lo arrastran fuera de la ciudad. Y allí, entre piedras y violencia, comienza la ejecución. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. En sus últimos alientos, Esteban no maldice. No suplica por su vida. Su corazón sigue el ejemplo de su maestro. Porque así como Jesús en la cruz clamó Padre, perdónalos, Esteban también intercede por sus verdugos. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Y entonces, durmió. Así lo describe la Biblia. No dice murió,
sino que durmió, porque para el creyente la muerte no es el final, sino el inicio de la vida eterna. Pero hay un detalle más. Mientras la multitud lanzaba piedras, los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Aquel hombre, que pronto sería conocido como el apóstol Pablo, estaba allí. Vio todo. Escuchó las palabras. Observó la paz de Esteban. Y aunque aún no lo sabía, esa semilla de fe quedó sembrada en su alma. Colosenses 3, 2-3 dice: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así vivió Esteban. Desprendido de este mundo, aferrado al cielo. Nada terrenal lo detenía. Su tesoro no estaba en la tierra, sino en el cielo. Su esperanza no era salvar su vida, sino agradar a su Salvador. La vida de Esteban nos deja principios que desafían nuestra fe. El compromiso comienza en el corazón. No es una emoción pasajera, es una decisión interior. El compromiso se prueba con acciones. Las palabras son baratas. Lo que cuenta es lo que hacemos. El compromiso precede al fruto. Ninguna victoria llega antes de la entrega total. El compromiso se puede medir. ¿Estamos dispuestos a darlo todo por Cristo? El compromiso guía nuestras decisiones. Esteban sabía por qué estaba dispuesto a morir. El compromiso crea responsabilidad. Cuando decidimos públicamente seguir a Cristo, Él nos sostiene. Su sabiduría provocó envidia. Algunos comenzaron a discutir con él, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, lo llevaron ante el concilio. Y allí, frente a los líderes religiosos, Esteban pronunció uno de los discursos más largos y teológicamente ricos registrados en el libro de los Hechos. Un resumen de la historia de Israel, con una acusación directa. Esteban comienza su defensa remontándose a Abraham, el patriarca de la fe. Luego habla de Isaac, Jacob y los 12 patriarcas, recordando cómo José fue vendido por sus hermanos, pero Dios lo usó para salvar vidas durante una gran hambruna. Después, menciona cómo el pueblo creció en Egipto, cómo surgió Moisés, y cómo Dios lo usó para liberar a Israel con señales y maravillas. Esteban enfatiza un patrón claro: el pueblo de Israel ha rechazado repetidamente a los líderes y profetas enviados por Dios. Y ahora, dice, han traicionado y asesinado al Mesías prometido, al justo, al Hijo de Dios. Aquí es donde su discurso se vuelve más que una historia, se convierte en una denuncia profética. Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esteban estaba arriesgando todo. No buscaba su liberación. No intentaba ganarse el favor de los líderes. Su meta era declarar la verdad. La visión celestial y la furia del Sanedrín. En medio de aquel juicio, Esteban alzó sus ojos al cielo. Y en ese momento, Dios le concedió una visión gloriosa, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. No sentado, como usualmente se describe, sino de pie, como si el Señor mismo estuviera recibiendo a su siervo fiel. Él exclamó: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Aquello fue demasiado para los miembros del Sanedrín. Se taparon los oídos, gritaron, y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y allí, lo apedrearon. La oración de un mártir. Mientras las piedras llovían sobre él, Esteban no pronunció palabras de odio. Al contrario, oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego, cayendo de rodillas, clamó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así murió Esteban. No con temor, sino con fe. No con rencor, sino con perdón. No derrotado, sino victorioso. El detalle oculto: Saulo de Tarso. En medio de esta escena, aparece un joven que observaría todo y consentiría en su muerte, Saulo. Más adelante, conoceríamos a este hombre como Pablo, el apóstol de los gentiles. Qué profundo impacto debió haber tenido este momento en su vida. Aunque al principio fue perseguidor, con el tiempo sería perseguido. Aunque al principio aprobó la muerte de Esteban, luego predicaría el mismo evangelio por el cual Esteban dio su vida. Lecciones del martirio de Esteban. El martirio de Esteban no es solo un hecho trágico del pasado,
es una semilla sembrada con sangre que sigue dando fruto hasta hoy. ¿Qué nos enseña? Valentía en la verdad. Esteban no modificó el mensaje para agradar a su audiencia. Su compromiso no era con la aceptación humana, sino con la fidelidad divina. Conocimiento de las Escrituras, su discurso demuestra un dominio profundo de la historia bíblica y del plan de Dios. Un cristiano comprometido debe conocer la palabra. Lleno del Espíritu, las señales, la sabiduría, el poder, todo proviene del Espíritu Santo. No fue Esteban quien impresionó, fue Dios obrando a través de él. Amor incluso en la muerte, su perdón a los que lo apedreaban refleja el corazón de Cristo mismo. En sus últimas palabras, Esteban se convirtió en un eco del Salvador en la cruz. Visión eterna, mientras el mundo lo rechazaba, el cielo lo recibía. La muerte no fue su final, fue su entrada a la gloria. Una iglesia inspirada por un mártir. El impacto de su muerte fue profundo. La iglesia se dispersó, sí, pero con esa dispersión vino el esparcimiento del Evangelio. Lo que parecía una derrota, fue una victoria estratégica en el plan de Dios. Su testimonio desafía a cada creyente, ¿estamos dispuestos a ser fieles hasta el final? ¿Estamos preparados para proclamar la verdad, aunque cueste? ¿Amamos a nuestros enemigos? ¿Vemos más allá de esta vida? Esteban murió, pero su legado vive. Su nombre significa corona, y ciertamente la recibió. Fue el primero en dar su vida por la causa de Cristo, pero no el último. Su testimonio aún brilla como una antorcha que nos guía por la senda del valor, del compromiso y del amor verdadero. Padre, gracias por el ejemplo de Esteban. Te pedimos que pongas en nosotros el mismo espíritu de valentía, de humildad y de fidelidad. Que en tiempos difíciles, cuando la verdad sea rechazada y la luz sea combatida, podamos permanecer firmes. Llénanos de tu espíritu. Danos corazones rendidos, ojos que miren al cielo, y voces que proclaman tu gloria. Que, como Esteban, podamos decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. La historia de Esteban es una de las más impactantes y conmovedoras del Nuevo Testamento. Su vida, breve en los registros bíblicos, resplandece como una llama encendida que no se apaga, incluso ante la más feroz oposición. En su valentía, sabiduría y disposición a morir por Cristo, Esteban nos deja un testimonio eterno. Esteban fue uno de los 7 hombres escogidos por los apóstoles para servir a la iglesia primitiva, específicamente para encargarse de la distribución justa entre las viudas y los necesitados. Pero su ministerio no se limitó al servicio material, estaba lleno del Espíritu Santo y poder, haciendo grandes señales y prodigios entre el pueblo.